Y bueno, hablando sobre el futuro, invito a Robin Moran, que va a moderar el panel. El panel va a contar con Pamela, Daniela, Segundo, Marta y Elliot, que ustedes también ya han conocido. Y va a hablar un poco sobre el futuro, sobre todo en cuanto a lo que ya hemos discutido. Robin. Robin. Yeah. Elliot and Marta, are you also in the... Elliot, Marta, ¿están presentes? Marta, ¿estás? Sí. A ver si Robin puede regresar. Let's see. Só un segundo. Solo un momento. Robin envió un mensaje, necesita un minuto. I think we Está have solicitando acceso. fantastic discussion. Elliot, if you want to start up with your comments from what you have seen so far, and actually touching bases also on what Robin just sent us as key points for today, so just to gain time. Quizás Helio quiera comentar algo de todo lo que has visto hasta ahora. Sí, claro, tomé algunas notas sobre algunos puntos que me parecieron importantes. En primer lugar, la importancia de estar actualizado en cuanto a las variantes, no solo de COVID, sino otras enfermedades infecciosas. Tenemos que saber el impacto de esos diagnósticos. Escuchamos hablar mucho en la prensa de las preocupaciones sobre si una vacuna, por ejemplo, será efectiva, si tendrá eficacia en cuanto a las mutaciones, pero no sabemos si las mutaciones afectarán la detección del virus. Creo que lo he mencionado ayer. Hay 26 pruebas autorizadas por el FDA y que tenían elementos que no detectaban el virus. Yo lo defendería. Y también defendería las evaluaciones de riesgo, sobre todo cuando se trata de desempeño aceptable, porque pienso que es contraproductivo esperar un desempeño casi perfecto. Eso no es necesario. Tenemos que pensar sobre lo que se considera aceptable en términos de especificidad y sensibilidad. También tenemos que tener en cuenta la posibilidad de los fabricantes de hacer las pruebas y si las pruebas estarán disponibles cuando sea necesario, además del costo, pues muchas veces el costo puede que sea algo impeditivo y no una realidad para las personas. Y por último, quisiera comentar que yo defendería estudios que demuestren la utilidad de pruebas para que las personas no utilicen las pruebas de manera inadecuada para definir si tienen o no que ser vacunadas o están en cuarentena, hablando de las pruebas de anticuerpos. Bueno, me detengo por aquí, pienso que Robin está. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí. Bienvenida, Robin. You're welcome. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recién empezamos y le pedí a Elliot que hiciera un resumen de los puntos principales que hemos discutido y sobre su perspectiva de futuro. Es un gusto estar aquí.
Y fueron presentaciones fantásticas en esos 2 días. Una de las cosas comunes es que hay una necesidad de comprender que los negocios no serán más iguales. Ya no podemos más hacer las cosas como las hacíamos antes, pues todo es muy lento y la pandemia nos lo ha enseñado. Cuando escuchamos ayer a Rosana, ella decía que, que podemos tener procesos paralelos y que no pueden más ser procesos secuenciales. Entonces hoy quisiera discutir con nuestros panelistas qué harían ellos si tuviéramos que escribir un template, cómo introducir IVDs en el mercado considerando lo que hemos aprendido de COVID. Creo que lo más importante no es solo para autopruebas de COVID o VPH o clamidia, pero en el momento hay una preocupación que desde la OMS tengo trabajado con nuevas reglamentaciones y ustedes saben que las reglamentaciones en la Unión Europea están cambiando. And there's actually a great risk that many products will no longer be available on the market. Y hay un gran riesgo de que muchos productos no estarán disponibles en el mercado con esos cambios. Muchos fabricantes están reduciendo el número de productos en el mercado. Entonces tendremos una falta de productos. Ese escenario de tener un modelo de cómo debemos negociar de ahora en adelante es algo vital. Y una de las cosas que viene haciendo Pfizer es enseñar a los políticos y a los ciudadanos comunes hemos visto al inicio de la pandemia que todas las pruebas se utilizaban de cualquier manera. Entonces, lo que enseñó Find es sobre esa importancia de comprender la utilización de diagnósticos para cada caso. Sí, seguramente, quizá podamos mencionar un ejemplo de la pandemia, que es esa separación de qué es posible desde el punto de vista técnico o un caso de uso para aquella tecnología. Al inicio de la pandemia, disponible en el mercado, pero rápidamente tuvimos casos de anticuerpos disponibles en el mercado, donde analizábamos la respuesta inmunológica. Luego los fabricantes empezaron a producir las pruebas y los países empezaron a utilizarlos rápidamente. Entonces analizamos las pruebas serológicas con el propósito de diagnóstico y quedó muy claro que no era la mejor utilización para esas pruebas. Las pruebas de anticuerpos no detectan una infección activa y se convierten positivos con el paso del tiempo. Entonces no es la mejor forma de utilización. Hay que entender para qué sirve cada prueba. Eso es algo fundamental, tanto para implementación como para diseño de los estudios. Si pensamos en análisis regulatorios, para que tengamos estudios que van a comprobar que el desempeño de aquella prueba es adecuada para aquella utilización. Y con el paso del tiempo, terminamos eliminando las pruebas de anticuerpos como prueba diagnóstica y los pusimos donde deben de estar para estudios de prevalencia, de vacunas, y surgió entonces la prueba de antígeno comprobando tener un caso de uso mejor. Es solo un ejemplo de la importancia de definir cuál prueba se utilizará y para qué. Y en ese ejemplo de pruebas de antígenos para COVID, podemos pensar, estaremos hablando de trazabilidad, rastreo o diagnóstico en individuos sintomáticos, un seguimiento de la población. Para cada caso de uso necesitamos estudios distintos y diseños distintos de productos. Pero en términos de desempeño, también. O sea, es un camino regulatorio muy distinto
Primero un camino de desarrollo diferente y luego un camino regulatorio diferente. Y el desarrollo de políticas también tiene que ser distinto. Es importante tener una claridad desde el principio, cuál es el caso de uso para cada prueba. Gracias, estoy totalmente de acuerdo. Daniela, tienes la experiencia trabajando en el Ministerio de Salud. ¿Podría hacer algún comentario sobre la utilidad de esos productos, no solo para los desarrolladores, sino también para otros ministerios de salud? No estoy segura de que si conoces esa utilización, ya hemos visto que la OMS produjo algunos de esos estudios para COVID. ¿Tiene alguna opinión sobre el tema? Ele tinha ligado esse. Eu não tenho trabalhado especificamente No com estoy trabajando específicamente con COVID, pero seguramente as lições aprendidas las lecciones aprendidas contribuyen mucho para otras realidades. Dentro de todo ese contexto que los tres plantearon y venimos discutiéndolo mucho, traería también las contribuciones para que empezáramos a tener una mirada no solo para la fase pre-analítica, analítica y post-analítica, que implica la inserción de ese insumo, pero entiendo que tengamos que utilizar para no perder la oportunidad diagnóstica en contacto con el paciente, que se podría denominar de fase preanalítica. Muchas veces el paciente no sabe que tiene que estar en ayunas o que no debería haber hecho una higiene íntima para recolectar algún determinado material. Y lo que pasa es que cuando llega a la unidad, recibe la información, vuelve a su casa y no estamos seguros de que va a regresar, así que perdemos una oportunidad. Y en el sentido también de la fase post-analítica, entiendo que al incluir nuevas tecnologías en el Sistema Único de Salud o en los sistemas de salud del mundo todo, tenemos también que pensar en la fase como post-analítica, aquel resultado. ¿Qué puede entender un ciudadano de él? Un mensaje como, mira, tienes que regresar rápidamente a tu médico. Quédate en casa hasta que logres una consulta con el médico. Manténgate en cuarentena, mantente en cuarentena. O mensajes que los usuarios y ciudadanos también puedan participar en todo el proceso. Entonces creo que sí tenemos que estudiar también la jornada no solo del paciente, sino también de los gestores de salud en todo ese proceso de adquisición y de distribución. Pienso que es eso, Pamela. En cuanto al ministerio, ¿quiere también hacer alguna contribución? Oi, tá nos ouvindo? ¿Me escucha? Com certeza, Dani, eu concordo Sí, plenamente com seguramente, Dan, tudo estoy de que estão acuerdo sendo levantados. contigo en esos puntos Tem muito planteados. que a gente aprendeu no Tenemos Covid, né? mucho de lo que aprendimos con la COVID y vamos a lograr mejorar de ahora en adelante. No que diz respeito, né, Y por en lo exemplo, que às respecta a esse OMS movimiento faz, que hace la OMS y que cada vez está más fuerte, TPP, né, os que Estados son Unidos los faz, TPP, é muito interessante porque es as muy pessoas interesante não porque sabem las exatamente personas no a saben sensibilidade, exactamente cuál es la a mejor sensibilidad, mejor que se espera do especificidad, tempo de que coleta, se né, espera de de un tiempo retorno de e a recolección, del infraestrutura tiempo de necessária. retorno, la A partir do infraestructura momento que os necesaria. especialistas Entonces, se a partir del juntam momento e en que se juntan definem isso, especialistas y qual lo realmente a definen, necessidade do cuál es paciente, realmente la qual necesidad que tenemos en isso salud ajuda a pública, direcionar eso bastante a ayuda indústria a direccionar mucho la que industria investe, né, os que pesquisadores, as invierte, ¿no? pesquisas Los investigadores direcionadas en para as las necessidades de saúde investigaciones
orientadas a las necesidades de salud pública y termina realmente teniendo un resultado mucho más favorable, llevando al acceso de la población con calidad, que es lo que tanto reforzamos. Sería mais ou menos isso. Sería más o menos eso. Thank you very much. Now, Muchas Rosana gracias. also said yesterday Ahora, Rosana también mencionó ayer when we're gathering evidence que es muy importante cuando estamos take account recolectando of evidencias para el desarrollo de políticas, que to make consideremos policy una development. amplia gama de stakeholders para que Civil society, el desarrollo de políticas se haga en tiempo. Entonces, grupos de la sociedad civil, Ministerio de Educación, de Comercio. on how important Quisiera saber si les gustaría comentar de la importancia de considerar scientists, which many of us in the room esos otros stakeholders, when we're thinking of policy development. no solo de hablar con el área médica, pero cuando pensamos en desarrollo de políticas, tener esa expansión para otros stakeholders, otras áreas. Hay varias cosas acá y me gustaría un poco dibujar el escenario un poco más grande porque si bien la pandemia de COVID ha mostrado algunas debilidades y fortalezas, pero sobre todo debilidades en el tema del diagnóstico, recordemos que nosotros también tenemos algunas pandemias detrás con las cuales en el tema de diagnóstico no hemos podido resolver algunas dificultades que son serias. O sea, hemos visto hoy día el tema de lepra, tenemos algunas pandemias como tuberculosis y sobre todo VIH y la reemergencia de sífilis en las últimas décadas. Entonces, tenemos problemas importantes que por el lado de la abogacía, por el lado del desarrollo de guías, nos ha tomado bastante tiempo. Ojo que VIH, por ejemplo, es una epidemia de 40 años y recién en los últimos 5 años hemos podido hacer un poco más de abogacía y desarrollar guías para poder implementar autoprueba. Ojo que estamos empezando con esa implementación, pero no es algo que se haya implementado en su totalidad en todos los países y en aquellos países donde se ha empezado a implementar desde las autoridades regulatorias hasta los usuarios todavía hay algunas resistencias con las que tenemos que luchar y esto es algo en lo que tenemos que trabajar en los siguientes tiempos. Entonces, el COVID nos ha encontrado con algunas debilidades que son importantes de tomar en cuenta. Estamos en un escenario cambiante. Elliot mencionaba ayer el tema de que si bien en la FDA, que probablemente es uno de los referentes mundiales para el tema de aprobación de diagnóstico in vitro, ellos tienen un retraso tremendo en varias tecnologías de diagnóstico por dedicarse a COVID ahora y probablemente tienen un escenario complicado en los siguientes meses. Y probablemente lo mismo está pasando en Anvisa en Brasil, en Digemid en Perú, está pasando lo mismo en Comunidad Europea que está cambiando sus reglas, es decir, en aquellas regiones donde hay situaciones más armonizadas, la situación es complicada, imaginemos en aquellos países no armonizados. Entonces, en ese sentido, creo que desde la academia, desde la comunidad, el tema de hacer abogacía para tener guías un poco más claras, más transparentes, con más participación ciudadana, pero también participación de la academia y participación de las autoridades de ministerios de salud, podamos implementar y facilitar no solamente la incorporación e implementación de más pruebas, sino también el tema de diseminación de tecnología, que no solo implica el tener la prueba disponible en el lugar de donde se necesite, sino también que la población y el trabajador de salud sepan que esa prueba está disponible y qué puede hacer esa persona, usuario, con el trabajador de salud a partir de obtener un resultado, ¿no? Robin. Thank you. That's really great input. Now, Carlos, I'm going to ask you a question. Gracias. Carlos, voy a hacerle una pregunta. Como ya se ha dicho, necesitamos evidencias rápidas. Tenemos nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a acelerar el acceso. Estudios de usabilidad, investigaciones de salud pública, grupos de pacientes. Quisiéramos hablar un poco más sobre cómo maximizar el uso de las tecnologías
para recolección de información y cómo los datos se podrían usar para acelerar el ciclo de desarrollo desde la introducción hasta la implementación eficaz. E o que nós vemos dentro do mundo do diagnóstico é, na verdade, uma necessidade de contar com uma constelação de atores em favor exatamente de melhorar Sí, a favor exactamente de mejorar este acceso a una terapia que solo se puede hacer con diagnóstico correcto, en el momento justo, en el ambiente y para las personas correctas. Todo esto es posible a través de la colaboración. La pandemia nos ha mostrado que sociedades médicas, industria, sociedad civil, todas juntas pueden traer esta información. El ejemplo de COVID fue en Brasil la estructuración. Gracias al apoyo de la Sociedad de Patología Clínica y otras, un consorcio con 13 laboratorios públicos y privados para hacer una gran evaluación de las pruebas que estaban llegando. Tecnologías nuevas, pruebas aún desconocidas, y muchas veces de fabricantes desconocidos. Esta ayuda extra de la sociedad civil fue fundamental incluso para apoyar a Anvisa en la decisión de crear un registro de emergencia. Entonces, en primer lugar, información para la Agencia de Vigilancia Sanitaria, incluso con informaciones de vigilancia postmercado para algunas acciones necesarias. Segundo, datos de desempeño para compradores que funcionaban con una gran idea de para qué sirve el producto. Y tres, para los fabricantes que podrían hacer mejoras en su producción, ofreciendo un lote mejor a continuación. Todo esto de forma coordinada para traer un valor del diagnóstico para la población en general. Nunca se habló tanto de esto. Se puede preguntar a cualquiera en una parada de autobús qué es un PCR. Pueden no dar detalles técnicos, pero saben de qué se trata. Esto era imaginable algunos años atrás. Es esencial la colaboración, el proyecto producido por FIND. Es fantástico, pero solo es posible a través de la ayuda de varios actores. Lo que se está haciendo en el ACTE para vacunas, drogas y diagnóstico es fenomenal. Es un grupo de actores de los más diferentes tipos, estilos, regiones y todos juntos intentando mejorar el acceso, recordando que allá adelante lo que será válido para COVID se aplicará para todos los otros. Si estamos hablando del concepto de testear y tratar. Testear para poder usar un medicamento eficaz y con comprobación científica que sea eficaz. Estamos en un momento en el que el ciclo de vida de un diagnóstico que es de 3-4 años, incluyendo investigación, desarrollo, regulación, hasta monitoreo y gestión del mercado. Este ciclo es de 3-4 años. Con el advenimiento de la tecnología de la información, la salud 4.0 y la colaboración de los distintos actores, logramos hacerlo mucho más rápidamente, trayendo tecnologías innovadoras al mercado, no olvidando de retirar las tecnologías obsoletas porque los recursos son finitos. La propuesta es traer más salud para la población. Es un avance muy grande, pero es gracias a la colaboración de todos. Sí, totalmente cierto. Yo voy a abrir el espacio general. Voy a hacer una pregunta que pueden no haber pensado. Creo que fue un problema con la pandemia. Tanta falta de recursos en los gobiernos. Podríamos pensar que vamos a
avanzar con el desarrollo de políticas, un acuerdo sobre una regulación. Y durante la pandemia, muchas personas están haciendo muchas cosas. Hablamos cada día con una persona distinta en el gobierno. Las informaciones no siempre se transmiten y a veces un progreso tan grande realizado se termina trabando. Este es un caso real porque el otro día me invitó un gobierno, un regulador de un gobierno a una reunión para hablar de pruebas de COVID y ellos dijeron que trataron de entrar en contacto con el Ministerio de Salud y todas las personas anteriores con las que había tratado ya no estaban allí y los nuevos no sabían nada sobre el asunto. ¿Cómo podemos hacer para que mantengamos los IBDs? Todos saben la importancia de los IBDs, pero ¿cómo mantener esa prioridad de los gobiernos? ¿Cómo mantener esa continuidad? Por supuesto que es posible hacer cosas para incentivar los fabricantes. Podemos incluso tener a la sociedad civil implicada, pero el gobierno a veces sin querer termina siendo un obstáculo. ¿Tienen algún comentario en este sentido? Porque me imagino que sea un problema para más de uno en este momento. ¿Puedo contestar a su pregunta? Estamos casi sin tiempo, pero yo podría resumir. Creo que los principales puntos son comprometer a todas las partes interesadas, como lo estamos haciendo aquí. De hecho, este evento traerá muchos resultados, no solo en las presentaciones, sino también todo moderador va a ser invitado a escribir un artículo o un resumen que vamos a utilizar. Cada panel, presentación será puesta a disposición en Internet y todo esto generará otros productos. Estos son los pasos que tomamos y todo se volverá público para que sea válido y pueda ser usado en cualquier sitio: Brasil, Perú, Colombia, Guatemala, cualquier parte. Estos son ejemplos de lo que podemos hacer juntos, como el ejemplo del Instituto Evandro Chagas, lo que mostró Daniela, el trabajo con VPH del doctor Levy. Son cosas que los gobiernos saben, pero no le dan atención. Pero vamos a ir a golpearles la puerta y mostrarles: es esto lo que nosotros como ciudadanos estamos haciendo. Es un material fantástico, vamos a utilizarlo. Lo mismo vale para reguladores, distintas entidades. Tenemos que mostrar lo que el mundo está produciendo. Es un trabajo fantástico. Nos da mucho orgullo de formar parte de esto. En resumen, esto es en lo que yo creo y no sé si alguien quiere hacer su comentario final para que clausuremos nuestro evento. Sí, todos formamos parte de una campaña educativa, todos tenemos voz en esto, creo yo, ¿verdad, Carlos? Tenemos que mantener nuestras voces en alto. Sí, todos somos agentes. Nosotros que trabajamos con diagnóstico, la palabra es que tenemos que ser incansables. Todo espacio, todo ambiente, toda discusión, cualquier momento que tengamos, tenemos que reforzar la importancia del diagnóstico, cómo es importante. Ahora, durante la pandemia de COVID y todos hablan por la vacuna, nosotros tenemos que seguir luchando por la importancia del test diagnóstico. Y muchos dirán: ah, ya está ella hablando de diagnóstico de nuevo. Sí, pero creo que es el trabajo que todos los profesionales aquí presentes tenemos como misión: reforzar el diagnóstico, sea cual sea el ambiente, promoviendo el acceso, ¿no? Para testear y tratar, no solamente tratar.
Elliot, would you like some, and Daniela, quick final words from the two of you? Daniela, ¿quieres decir unas breves palabras finales? Sí, me pareció muy interesante las consideraciones, las consideraciones. Y acá estoy pensando y hablando al mismo tiempo. Lo que voy a decir aquí no es algo maduro, pero quizá aprovechar toda esta fuerza de distintas organizaciones que están aquí para que pensemos, si fuera el caso, en estructurar algunas directrices de gobernanza y que las presentáramos a las autoridades del país, porque de esa manera podríamos tener una directriz de gobernanza, normativas que, si cambian los gobiernos o los gestores, como ocurrió en el ejemplo que trajiste, que no cambie la intención de permanecer con las políticas de salud pública. Yo comparto aquí, es solo una idea que puede ser madurada para ver si se vuelve una propuesta, pero como hay actores elaborando directrices, protocolos, quizá este ejercicio nos quede también a nosotros que ya estamos abrazando todo esto. Muchas gracias. Solamente una reflexión. Estos talleres son únicos, son sumamente importantes y productivos. Pero también despiertan nuestra preocupación porque necesitamos más de esto. Necesitamos más personas reunidas en talleres como este, enfatizando la importancia del diagnóstico. Yo espero que sirva como modelo. Quisiera ver más de estos encuentros en el futuro para que podamos seguir defendiendo los diagnósticos. Muchas gracias por todo esto. Marta, tus últimas palabras. Sí, realmente esta pandemia ha generado un momentum para que aprovechemos. Yo diría que tenemos esperanza, tenemos de parte de políticos y de gobiernos una oportunidad y hay de hecho un movimiento de esfuerzo importante para hacer lo mejor en el post-pandemia. Es un llamado para trabajar en un proyecto de aceleración del acceso a los diagnósticos. Hay un esfuerzo mayor para la identificación de nuevos patógenos y parte de lo que podemos hacer es enfocarnos en los diagnósticos de otras enfermedades endémicas en nuestra región que son muy prevalentes. Yo tengo optimismo para utilizar este momento para el trabajo futuro. Muchísimas gracias a todos. Sé que nos hemos pasado del tiempo, pero Carlos, creo que ha sido una sesión muy interesante. Robin, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros virtualmente. Fue fantástico poder contar con tu presencia y la de todos ustedes. Estamos en un gran momento, una gran oportunidad, como decía Marta. Después de tantas charlas y puestas en común de experiencia, pasamos ahora a nuestra última parte de nuestro evento, pasándole la palabra a Rosana Billing. Para que nos hable del futuro del diagnóstico. Gracias, Carlos. Yo quisiera usar esta oportunidad para hablar un poco
sobre la importancia de la defensa de los diagnósticos y cómo tenemos una oportunidad. Voy a dar 2 ejemplos. Dave Persing, que ustedes conocen, me dijo una vez que es la primera vez de verdad que escucho entre el público, entre las personas comunes, que sepan la diferencia entre un PCR, un antígeno. Esta es una gran conquista de la pandemia en términos del perfil de los diagnósticos. El otro tema es cuando hablábamos con Jerry Farrell, que nos apoya en nuestro trabajo de aceleración del acceso. Yo le dije, será tan difícil. Los diagnósticos no tienen financiación, no son valorizados. Es como un hijo descuidado que nadie da atención. Y él me dijo, no digas eso. Vamos a decir que los diagnósticos son la cenicienta de la salud mundial y ahora estamos en el momento en que Cenicienta es invitada al baile. Es el momento de hacer nuestro mejor y utilizar esta oportunidad. Entonces quiero desear que miremos a todas las opciones para la aceleración del acceso y voy a compartir aquí mis diapositivas para mostrarles el progreso que hemos hecho desde el inicio, cuando hablábamos con distintas agencias sobre las opciones para acelerar el acceso al diagnóstico. Hablamos sobre mecanismos para acelerar la revisión de regulaciones, armonización, sobre iniciativas ya existentes, vacunas o pequeños grupos que ya estaban trabajando en este tema de la revisión de dossiers, pero en el tema de las consultas de políticas existe una necesidad de que haya más evaluaciones para que los tomadores de decisión miren hacia dónde tienen que mirar para que se haga lo que se tiene que hacer. En áreas externas a la salud, en el tema de dengue, distribución de vacunas, quizá podamos tener foros como este con más frecuencia para que legisladores y reguladores tengan una actualización sobre las nuevas tecnologías, para que no estén atados a los dossiers para tomar sus decisiones, porque a veces no conocen tanto las tecnologías, las ventajas, las limitaciones. Entonces, quizá los grupos podrían surgir con otras propuestas. Ahora la OMS ha publicado una orientación sobre cómo las autoridades regulatorias pueden empezar a ver el tema de reliance y tomar decisiones independientes para mejorar el trabajo de otros compartiendo trabajos para crear nuevos caminos para tener un mecanismo de reliance más amplio para que tengamos el reconocimiento unilateral. Hace algunos meses que empezamos a hablar con distintos grupos y regiones sobre esas opciones. Lo que pasó en Camerún fue que luego de 2 días analizando todos esos temas, llegaron a 12 puntos para que empecemos a trabajar. Van a establecer todavía las prioridades en cuanto a los 12 ítems, pero debido a esa discusión que estamos teniendo,
los voy a describir. Y quizá agruparlos en lugar de hablar de los 12 por separado. Pienso que el número 12, salvar vidas, debería de ser la prioridad número 1. Y es por eso que queremos aumentar el acceso, es por esa razón que queremos acelerar el acceso. El tema más urgente es salvar vidas, pero obviamente mejorar la entrega de servicios de salud a las personas que actualmente no tienen acceso. Ese es un punto que ha sido considerado como principio orientador a partir de ahora. El segundo punto que quisiera destacar sería el número 2 y 9. Pese al hecho de que queremos acelerar y aumentar el acceso, no podemos comprometer los datos y las evidencias, ni tampoco comprometer la calidad. Y estoy de acuerdo con eso. Creo que no podemos comprometer los datos y las evidencias durante una pandemia, pues eso se podría interpretar como tener más flexibilidad, una acumulación de datos y de evidencias más flexibles, como estamos haciendo ahora con las vacunas. Y luego, números 7 y 8, estamos hablando del compartir, que es algo muy importante, compartir resultados, protocolos, mejores prácticas. Y eso incluye la región africana. Y finalmente, todos los demás puntos están relacionados al estatus de las revisiones regulatorias en el continente africano. Entonces, todos estuvieron de acuerdo en que debería de haber una autoridad regulatoria o autoridades regulatorias africanas con un enfoque regional, teniendo en cuenta especificidades culturales, de idiomas, en las distintas subregiones africanas. Llegaron al consenso de que una estructura regulatoria para el diagnóstico in vitro se debería desarrollar y no tenerlo de forma oculta, escondida, por detrás de un área de dispositivos médicos. Porque para el área para dispositivos médicos que no son in vitro, la estructura regulatoria puede ser distinta. O sea, tener una estructura regulatoria enfocada en diagnósticos in vitro nos permitiría avanzar más rápidamente con una visión más clara. Los reguladores creen que es importante tener más flexibilidad teniendo en cuenta la opinión de los creadores de políticas públicas en cuanto a los riesgos y beneficios, y también solicitaron para mayor desarrollo de los reguladores sobre todos los desarrollos que están ocurriendo y sobre los cambios que ocurren en el entorno de salud, como se discutió en esta reunión, en cuanto a las nuevas tecnologías y al nuevo entorno de salud, cómo evoluciona, y realmente crear esa cultura de aprendizaje continuo. El único punto que no he mencionado fue sobre la oferta de farmacias y la competencia. Es algo que se podría explorar y creo que en su región ustedes ya han hecho un excelente trabajo con las farmacias que han trabajado junto con los ministerios de salud para ofrecer servicios. En cuanto en África, lo que observaron es que las farmacias estaban simplemente tratando de ganar más ofreciendo medicamentos para COVID durante la pandemia y ganando mucho dinero con eso, pero sin ninguna responsabilidad o sin que fueran responsabilizados por lo que estaban vendiendo. Estaban vendiendo paquetes o kits de medicamentos, sobre todo antibióticos, a familias e individuos. Y eso es algo que se tiene que solucionar en la región. Estoy muy satisfecha en compartir con ustedes que la consulta regional realizada en África, que se dio la semana pasada, generó opciones mucho más ricas para el futuro de lo que habíamos anticipado. Entonces, ahora, dentro de esa región, por lo que he escuchado los últimos 2 días,
Ustedes tienen distintas opciones, prioridades distintas, y ustedes ya tienen instituciones que podrían auxiliar en ese proceso. USAID, el representante habló del MDRC, el Instituto de Normas Americanos, CONITEC, varios tipos de instituciones de la sociedad que ya tienen una infraestructura y que podrían auxiliar durante ese proceso. Necesitamos a todos, necesitamos que todos trabajemos defendiendo esa idea y que todos trabajemos juntos con esas organizaciones para no simplemente duplicar lo que otros están haciendo, sino trabajar juntos para que el proceso sea más eficiente. Estamos tratando de defender esa idea, pero lo haremos ahora de manera colectiva y quisiera mucho agradecer a todos por todas las presentaciones excelentes e importantes sobre la situación del diagnóstico in vitro en el continente. Muchas gracias a Carlos también por haber organizado este congreso tan increíble. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Bueno, yo puedo decir en nombre de todos, es siempre un gran gusto trabajar contigo. A lo largo de esos 11, 12 años ya, viene siendo un aprendizaje continuo y un crecimiento de una amistad. Creo que, bueno, para mí tiene un valor muy importante, pero para todos nosotros brasileños reconocemos el gran esfuerzo que haces, la atención que nos da a todos en nuestra región, a toda la región, y es seguramente una de las semillas que han sido plantadas allá atrás y que hoy traen ya varios resultados visibles en términos de mejoría regulatoria, mejoría del acceso. Este workshop internacional, de hecho, empezó a partir de una sugerencia de Rosana Pilling en un evento llamado ACDX, Advanced Court Diagnostic, y cada año se realiza. Y es un esfuerzo mundial para la producción del acceso al diagnóstico y a terapias cada vez más adecuadas. Y aprendemos mucho, sobre todo a través de esa colaboración de tantas personas especiales que marcan la diferencia. Quiero entonces concluir aquí agradeciendo a todos los que han participado presencialmente, los que estuvieron por detrás del escenario ayudándonos, a todo el equipo técnico y sobre todo a todos ustedes que estuvieron en horas preciosas de sus días, yo no diría horas gastadas, sino una inversión en un gran esfuerzo que todos nosotros tenemos que hacer. Es muy fácil esperar del gobierno algo que ya venga listo y en realidad no. Todos nosotros tenemos responsabilidades y tenemos que asumir ese papel. Entonces, dejando un legado para las próximas generaciones a través de ese esfuerzo conjunto. Es eso. Concluyo nuestro seminario, nuestro workshop, agradeciendo a todos, deseándoles un buen día, buen final de día y seguramente tendremos mucho trabajo en 2022. Muchas gracias.